Hola, 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 mis queridos amigos. Bienvenidos a una nueva edición de Demoliendo Mitos, una edición verdaderamente de colección, una edición verdaderamente para guardar. Y quiero contarles que para mí es un programa muy importante. Vamos a estar en una charla. Hoy voy a tratar de estar en el rol de entrevistador, porque vamos a estar hablando con quien ha sido el mejor ministro de Economía de toda la historia argentina. La entrevista va a tener dos partes. En una primera parte vamos a analizar lo que ha sido su gestión en el sector público. Vamos a analizar primero su paso como presidente del Banco Central. Después vamos a analizar lo que fue su paso en el Ministerio de Economía, como ministro de Economía en el primer gobierno de Menem. Y después vamos a analizar lo que fue su trabajo durante el gobierno de la Alianza allá en el 2001. Lo primero que voy a señalar es que voy a dar los fundamentos de por qué digo lo que digo. O sea, yo tengo una profunda admiración y un gran afecto por el doctor Cavallo. Y cuando yo digo que es el mejor ministro de Economía de la historia argentina, eso está sustentado empíricamente. Hay un trabajo maravilloso desarrollado por Gerardo de la Paulera, Bossoli e Irigoyen, que se llama Passing the Buck. Passing the Buck es cuando ustedes tienen una carrera de postas y se pasan la posta, justamente es eso. Passing the Buck es eso. En ese artículo, los autores mencionados, que es un artículo verdaderamente maravilloso y se los recomiendo a todos porque es un artículo verdaderamente formidable. De hecho, el propio Gerardo de la Paulera hace un tiempito, digamos, me escribió por Instagram, por Twitter, y, digamos, también vamos a hacer una charla con él, digamos, contando sobre ese artículo y todo, que a mí me parece muy importante. Se utiliza un indicador que se llama índice de presión macroeconómica, que es un indicador desarrollado por Robert Barro, y lo que se hace es analizar cada uno de los gobiernos, o sea, con esos indicadores, y se los puede poner en relativo. En ese sentido, el trabajo arranca en 1852, y cuando ustedes estudian toda la historia argentina utilizando el índice de presión macroeconómica, el mejor gobierno de la historia argentina es el primer gobierno de Menem. Y, digamos, el segundo gobierno de Menem entra rankeado como el tercer mejor gobierno de la historia. De hecho, frente a este resultado, los autores, dada la demonización que estaba existiendo en Argentina sobre algunas figuras destacadas de lo que fue esos gobiernos, trataron de incorporar algunas de las críticas que se hacían. Por ejemplo, que el resultado fiscal tenía que ver con las privatizaciones. Bueno. Y entonces hacen una modificación del índice de presión macroeconómica para incorporar todos esos elementos. O sea, para penalizar adredemente los dos gobiernos de Menem. Lo interesante es que aún con eso, el primer gobierno de Menem sigue siendo el mejor gobierno de la historia argentina, mientras que el segundo cae al sexto lugar. ¿Por qué esto es importante? Porque en realidad el primer gobierno de Menem, ¿sí?, inició con la gente de Bungiborn. El primer ministro de Economía que tuvo Menem fue Roy, que, digamos, era una persona que trabajaba en Bungiborn y fumaba muchísimo, y a la semana de asumir se murió. Luego fue reemplazado por Rapanelli y, digamos, el plan Bungiborn terminó mal. Y hay que recordar que, digamos, Menem asume antes de tiempo porque Alfonsín, como la rata que era,
cobarde se escapó en el medio de una hiperinflación. Y eso, digamos, en algún momento también será motivo de charla de otro, demoliendo mitos, no de este, porque con el invitado de lujo que tenemos, o sea, no vamos a estar perdiendo tiempo en el fracasado hiperinflacionario de Chascomús. Pero, digamos, al margen de eso, después, digamos, vino Herman González y después vino la hiper del gobierno de Menem. O sea, con lo cual, luego de ello, arriba el doctor Domingo Felipe Cavallo al Ministerio de Economía y lanza en abril de 1991 el plan de convertibilidad. El plan de estabilización más exitoso de la historia argentina, porque es el que más tiempo duró. Y no solo eso, sino que después de la convergencia de precios relativos como consecuencia de dos hiperinflaciones, la de Alfonsín en el 89 y la de Menem en el 90, después de que los indicadores y los precios relativos se acomodan, a partir de 1993 Argentina pasa a ser el país con menos inflación del mundo. Obviamente que no solamente hubo una reforma en el plano monetario, sino que también hubo una reforma del Estado. Claro, una reforma del Estado que lo achicó al Estado y por ende le quitó a los políticos de dónde robar. Digo, para que vayan entendiendo por qué la figura de Cavallo es demonizada. ¿Por qué? Porque le sacó dos chiches muy importantes a la corporación política. Por un lado, le sacó el chiche del Banco Central. Piensen que hoy, por ejemplo, Argentina, en términos de impuesto inflacionario, recauda 5 puntos del PBI. Miren si les interesa a los chorros de los políticos tener ese chiche. Y después, también, le sacaron las empresas del Estado. Miren las aberraciones y cómo se arrastra la camporonga tratando de expropiar empresas para tener lugares en los directorios y así currar y vivir sin laburar, por poco, por decirlo de alguna manera, y dejémosla ahí. Entonces, obviamente, alguien que trabajó en darle libertad a la población, alguien que trabajó en darle un mejor nivel de vida, alguien que trabajó en bajar el afano del Estado, no quedaba otra que las basuras de los políticos lo demonizaran. Es decir, es de manual, porque les achicó el choreo. O sea, cuanto menos Estado hay, lo que se puede robar es menor. Eso por un lado. Por otro lado, es muy importante señalar que cuando Cavallo llega al gobierno de la Alianza, en lo que es el 2001, también hay que entender las circunstancias donde se llegó. Básicamente, acá está el doctor Cavallo, así que yo ya lo sumo. Estamos esperando que me acepte el profesor Domingo Cavallo. En cuanto, digamos, profesor, ¿cómo anda? ¿Cómo anda, profesor? Hola Javier, muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme a este programa que veo que tiene una audiencia espectacular. Te Le aviso felicito. que en este momento estamos con 4.000 personas en línea. Muy Así que bien. Asombroso, asombroso. tenemos un lindo numerito. Le cuento, estoy haciendo una reflexión sobre cuando usted llega al gobierno de la Alianza, y la realidad es que hay que tener en cuenta que primero de la Rúa decidió ir por un heterodoxo como Machinea, de estos que dicen que se baja el déficit fiscal gastando más. Obviamente las ideas de Machinea no funcionaron. Terminamos en el Fondo Monetario Internacional, vino el famoso blindaje, y como Machinea, como todo keynesiano, antes de bajar el gasto público prefiere cortarse un brazo, el blindaje naufragó. Vino Ricardo López Murphy, a las 2 semanas lo echaron. Y esto es muy interesante, porque el señor que ustedes están viendo en cámara había participado del proceso electoral, había salido tercero y era el político con mejor imagen de toda la Argentina. Y si eso hubiera estallado, le hubieran rogado de rodillas que los rescatara. Y cuando viene
de la Rúa y le pide, digamos, que tome el cargo, yo les voy a hacer la cuenta, después él, digamos, en su humildad, probablemente tire la pelota afuera porque es, además de ser un grande, es muy humilde. Entonces, yo les voy a decir algo. Cuando ustedes hacen la cuenta en ese momento, el doctor Cavallo no tenía nada para ganar y tenía todo para perder. Porque si salía bien y lograba salvar al país de lo que se venía, es decir, de las manos de la izquierda radical, ¿quién se iba a llevar el mérito? Se iba a llevar el mérito de la Rúa. Ahora, si salía mal, todos los costos se le iban a hacer pagar al doctor Cavallo. Salió mal y efectivamente es lo que pasó. Lo demonizaron. O sea, entonces me parece que hay que reconocer en el doctor Cavallo, además, un patriota, porque se metió en una patriada donde no tenía nada para ganar, tenía todo para perder, lo hizo por defender el modelo, pero claro, del otro lado había políticos, y los políticos son así, y se lo llevaron puesto al doctor Cavallo. Por lo tanto, para mí es un honor, es un orgullo, es una alegría enorme que el doctor Cavallo esté con nosotros. Así que, profesor, le agradezco infinitamente que esté participando en este vivo. Le digo nuevamente feliz cumpleaños por lo que fue el día 21. Así es que arranquemos con la entrevista, donde vamos a tener dos partes. En la primera vamos a recorrer por lo que fue su historia en la administración pública y la segunda, digamos, cómo la ve, digamos, porque... Y hoy le digo algo, hoy voy a ser solamente de reportero, porque yo también lo quiero escuchar. El punto es el siguiente, su primer aparición en la esfera pública, así con un cargo de relevancia, fue en 1982, cuando usted fue presidente del Banco Central. Me gustaría que usted nos cuente de esa experiencia y que también nos cuente por qué usted decidió renunciar a ese cargo. Bueno, muchas gracias por toda la introducción. Es demasiado favorable a mi historia. Pero lo del Banco Central es difícil ubicarse exactamente en lo que estaba pasando en esa época, pero para ponerlo en pocas palabras, a mí me preocupaba mucho la situación de endeudamiento de las empresas y de las familias que se había acumulado a lo largo de varios años en los que las tasas reales de interés habían sido sumamente altas y había un sistema de ajuste de las deudas que capitalizaba las tasas de interés y entonces las empresas pequeñas, medianas y también las grandes, si estaban endeudadas en pesos, habían acumulado deudas que excedían largamente el valor de sus activos e incluso que devengaban intereses que no se podían afrontar con los ingresos que tenían esas empresas. Y lo mismo las familias, muchas familias se habían endeudado a través de hipotecas ajustables por esa alta tasa de interés capitalizada y las deudas que tenían doblaban el valor que tenían las propiedades y por supuesto no les alcanzaban los sueldos para poder pagar las cuotas. Ese era un problema que por supuesto al mismo tiempo generaba insolvencia de los bancos y había generado una crisis financiera porque cuando los bancos no pueden cobrar la plata que han prestado, obviamente entran en crisis. Además de eso, las grandes empresas tenían o habían conseguido financiarse en dólares. Por supuesto, como el dólar no había habido gran devaluación, al contrario, había estado vigente una tablita. En términos del costo financiero para los que se habían endeudado en dólares no había sido alto. Realmente el grave problema de endeudamiento era de los que estaban endeudados en pesos ajustables por la circular 1050, así se llamaba. Exactamente. Yo decidí implementar una reforma financiera para resolver el problema de los endeudados en pesos y al mismo tiempo para recuperar
la solvencia de los bancos. Esto consistió en controlar la tasa de interés por la que se ajustaban esa circular en 1050, pero para que no desalentara el ahorro de la gente, mantuvimos o creamos un sistema de depósitos a plazo fijo ajustables por índices de precios, de tal forma que quien quisiera y estuviera dispuesto a inmovilizar por 6 meses sus ahorros pudiera protegerlos totalmente del aumento de la inflación. Pero obviamente que el control de la tasa de interés de los depósitos a plazo fijos cortos iba a generar un periodo de tasas negativas de interés, que era la forma de que la misma circular 1050 licuara de alguna manera los pasivos de las familias y de las empresas endeudadas a través de esta circular. Eso resolvía el problema de este sector. Ahora, por supuesto, el tipo de cambio financiero se había ido muy arriba y los que estaban endeudados en dólares, si se veían obligados a pagar sus deudas en dólares instantáneamente, iban a tener que también pagar, digamos, iban a quedar con una deuda muy alta, a pesar de que no habían tenido un costo financiero tan alto hasta ese momento. Entonces, para que los endeudados en dólares pudieran salir adelante también sin quebrar las empresas, creamos un sistema de seguros de cambio que se ajustaban por los índices de precios. Es decir, el tipo de cambio, si alargaban los plazos de pago, conseguían que el acreedor le alargara los plazos de pago, iban a poder pagar con un tipo de cambio que se ajustaba a partir de un nivel anterior, ajustado por índices de precios. En fin, era una solución muy razonable. Pero por supuesto, los grandes endeudados en dólares no estaban satisfechos con esa solución que yo les daba. Ellos en realidad querían que se les licuaran sus pasivos de la misma forma como se estaban licuando para los endeudados en pesos. Y eso yo no lo quería hacer, porque eso significaba que si el gobierno les licuaba los pasivos, como los acreedores iban a pretender cobrar en dólares, la diferencia la iba a terminar soportando el Estado. En realidad lo que ellos querían era que se estatizara la deuda en dólares y ellos quedar debiendo en pesos, lo mismo que el resto de los deudores a los que se le estábamos resolviendo el problema. Yo me oponía a esa solución porque no quería dejar una herencia grave hacia el futuro, ¿no? Y esa fue la razón por la cual me hicieron renunciar del Banco Central a los 52, 53 días de estar ahí. Hagamos una mención, profesor. A 5 meses después que usted se fue, esas empresas lograron que se nacionalizara la deuda. Así es, así es. Estatizaron la deuda y, por supuesto, eso fue una cosa muy, muy grave en términos de la herencia que se dejó para los futuros gobiernos, ¿no? Las grandes empresas que estaban endeudadas en dólares se sacaron de arriba su deuda en dólares y quedó como deuda de la nación. El único que había anticipado que eso era algo muy negativo había sido yo. En una conferencia que di, apenas me sacaron del Banco Central, está publicada en mi libro Economía en tiempos de crisis, y yo dije, si llegan a hacer esto, van a agravar mucho el manejo de la economía futura. Bueno, en ese momento en realidad nadie me atribuía a mí, porque obviamente que lo había decidido el presidente del Banco Central, que me siguió. Pero a mediados de los 80, cuando yo escribí el libro Volver a Crecer, que se lo llevé al doctor Alfonsín como colaboración, y Alfonsín lo empezó a leer, incluso en una conferencia en la Bolsa de Comercio utilizó algunos párrafos de mi libro. Los muchachos que
se espantaban por el hecho de que Alfonsín pudiera prestarme atención, decidieron demonizarme, ¿ya? O sea, esto de la demonización no pasó solo Igual en le el digo 2008. algo, igual le digo algo, profesor, usted tiene un karma con los temas de la deuda, o sea, porque en realidad no quiso, digamos, nacionalizar la deuda de esa gente y esa gente hizo lobby para sacarlo. Y cuando vayamos a analizar el 2001, la cosa me parece que también anda por ahí, pero bueno. Así es. Bueno, pero lo interesante es que, ¿qué hicieron? Tenían un diario y tenían mucha influencia sobre los medios y empezaron a decir Cavallo el que estatizó la deuda privada y benefició a las grandes empresas. Era absoluta mentira, pero repitieron, y todavía hoy toda la izquierda, cuando me quiere denigrar, sigue insistiendo que yo fui el autor de la estatización de la deuda en aquel año 82. Esto es, miente, que algo quedará, ¿no? Claro, Goebbels. Pero ese tema es uno de los tantos. Quiero destacar algo. Cuando yo resolví el problema de la deuda por la circular 1050, perjudiqué a la familia Kirchner. Porque precisamente, claro, ellos eran abogados de los bancos o de algunas compañías financieras en la provincia de Santa Cruz, y eran los encargados de ejecutar las hipotecas y quitarle a la gente la vivienda porque no las podía pagar. De ahí que cuando se hizo el inventario de todas las propiedades que tenían, los Kirchner tenían un montón de propiedades y todas se habían originado las habían comprado ellos cuando las estaban ejecutando en aquella época. Obviamente que a partir del momento de que yo resolví ese problema, se les desapareció ese negocio, ¿no? Por eso yo le he dicho a varios kirchneristas que me atacaron con ese tema, le digo, ustedes en todo caso o son ignorantes o están tratando de esconder lo que yo realmente hice en el Banco Central, porque les desarmé el negocio, digamos, a sus líderes, ¿no? Claro. En fin, pero esa es anécdota vieja, en realidad estamos hablando de temas muy antiguos. Sí, pero a mí me parece, obviamente, yo conozco la historia y, digamos, la izquierda siempre tiene el mismo problema con los datos, ¿no? O sea, porque la verdad es que con solo mirar las fechas alcanza. Es decir, usted se va justamente por no querer hacer eso y 5 meses después lo logran. Entonces, claro. La verdad es que no es un problema de discusión a ver si estamos en una discusión técnica o no. Acá hay que chequear las fechas y con eso solo alcanzaría. A mí me parece sumamente valioso, digamos, que tengamos su testimonio de lo que fue y que la gente sepa cuál es la verdad y no la mentira que los políticos intentan instalar sobre lo que pasó en ese 1982. Ese es el primer punto. Ahora, digamos, vamos a lo que yo considero que fue el mejor plan de estabilización de la historia argentina por todo lo que duró y lo que fue, digamos, su actuación en el primer gobierno de Menem como ministro de Economía. Así que de nuevo, a lo suyo, profesor. Bueno, yo tuve suerte en mi vida porque antes de enfrentar el desafío de ser ministro de Economía, durante más de 10 años, además de los estudios que yo había hecho en Córdoba y en Harvard y otros trabajos que había hecho, dirigí un instituto en la Fundación Mediterránea en Córdoba, que después creó otras dependencias en el resto del país, con un equipo de gente y estudiábamos los problemas de Argentina, pensando las soluciones en términos de avances hacia una buena organización de la economía. En fin, esto yo lo expliqué el otro día con detalle en una conferencia que di en el 43º aniversario de la
Fundación Mediterránea y que está en YouTube, así que la pueden ver. Pero yo tuve, además de esa labor de investigación que me permitió integrar un equipo y estar preparado para eventualmente conducir la economía del país, además de eso, participé durante 2 años como diputado del bloque justicialista. Yo no era peronista, pero me habían invitado el dirigente de Córdoba, José Manuel de la Sota, a ser un candidato independiente. Y ahí, junto con Guido Di Tella, pudimos realmente influir en el pensamiento de los peronistas, del bloque peronista, de tal forma que cuando Menem fue elegido precandidato, porque ganó la interna, Menem me invitó a que lo acompañara en un viaje por Europa con el que él se entrevistó con los líderes europeos. Yo era el que iba siempre con él a esas entrevistas importantes, y ahí establecí una relación con él y una interlocución con él que durante la campaña electoral no fue importante, salvo ese viaje, pero después, cuando él me invitó a ser primero ministro de Relaciones Exteriores, y durante 1 año y medio trabajé con él en establecer muy buenas relaciones de Argentina con prácticamente todo el mundo, construir puentes y destruir muros y conseguir apoyos para resolver nuestros problemas. Bueno, finalmente pasé al Ministerio de Economía, y cuando pasé al Ministerio de Economía, yo sabía bien qué es lo que había que hacer para resolver los problemas, porque los había estudiado. Además, había tenido oportunidad de ir explicándole a Menem en función de cosas que él me preguntaba cuando viajábamos al exterior y estaba preocupado por lo que pasaba en la economía. Y entonces yo tuve la suerte de que Menem me permitió nombrar en todos los cargos de secretario, subsecretario, a la gente que había trabajado conmigo, los miembros de mi equipo, u otra gente que yo conocía, pero que sabía que podían trabajar muy bien con nosotros. Y integramos un equipo. Además, como había pocos ministerios y se unieron los 2 principales, que eran Economía y Obras y Servicios Públicos, yo tuve el manejo de toda la economía. Menem confiaba mucho en mi criterio, y debo decir que me dio mucho apoyo, y además tenía habilidad para explicar lo que íbamos a hacer, y además tenía mucha cintura política. No era fácil manejar al peronismo, pero él era sin duda un líder con gran carisma y con gran habilidad política, y bueno, y realmente pudimos hacer una reforma integral, ¿no? La gente recuerda la ley de convertibilidad, que obviamente fue el pivote de ese plan, pero el mismo día que anunciamos la ley de convertibilidad, eliminamos todas las retenciones a las exportaciones. Ese año siguiente eliminamos como 20 impuestos pequeños, muy distorsivos, y que aportaban poca recaudación, pero que creaban un gran costo administrativo para las empresas y para el propio Estado. Bajamos los aranceles, eliminamos restricciones cuantitativas, y bueno, y llevamos adelante todo el proceso de privatización, que fue una verdadera reforma del Estado. Ahí también dicen que nosotros vendimos las joyas de la abuela. En realidad lo que nosotros hicimos fue deshacernos de las hipotecas de la abuela, porque las empresas del Estado generaban pura pérdida, había que financiar las inversiones también desde el presupuesto. Era la causa principal del gran aumento del gasto público que había habido en esos años y del alto déficit fiscal. Es más, si usted me lo permite, profesor, para comentarle a la gente,
lo que era el estado lamentable de las empresas públicas. Por ejemplo, estaba Entel, que era la de los teléfonos, y había que esperar 30 años para tener un teléfono. La gente no sabe, pero en aquel momento cuando se vendía una casa, decía con teléfono. Es más, cuando largaron el plan Megatel, digamos, para instalar un teléfono, hicieron un festival por poco. En el caso del sistema eléctrico, nos quedábamos sin energía durante el verano. Había lo que se llaman apagones, cortes programados, que además nunca se cumplían. Es más, se modificaron los horarios de la televisión para que justamente hubiera menos demanda de energía eléctrica. En invierno, el gas era de color naranja, o sea que el poder calórico era muy bajo, o sea que estamos hablando de una calidad de servicios públicos verdaderamente espantosas. Y además, por ejemplo, YPF logró el milagro de, teniendo el precio relativo del petróleo más alto de la historia, digamos, cuando en los 80, a partir del año 82, hay todo un tramo del precio del barril que, si uno los pone en términos reales y puede comparar en términos reales toda la serie, fue el precio más alto de la historia. Es interesante eso porque YPF era la única petrolera que perdía dinero, donde además tenía una cantidad de empleados totalmente desalineados, por lo menos 10 veces más que lo que tenía cuando, digamos, había sido privatizada. Es decir, que todo, digamos, esto, digamos, lo digo yo, era un gran curro, ¿sí? Digamos, es como que había un montón de cámporas ahí, digamos, pero bueno, digo, esto a la izquierda le gusta, digo, o sea, en especial a los seguidores de Alfonsín. Pero al margen aparte, digo, esto es lo que contó usted de Alfonsín haciendo un comentario, mencionando o citando algo de su libro Volver a Crecer. Le cuento que el primer libro que leí suyo fue Volver a Crecer. Así que, digamos, pero por favor, siga con lo que fue esa recuperación milagrosa de la década del 90. Bueno, podría hablar muchísimo sobre eso porque fue un periodo obviamente largo. Tuvimos también dificultades, la crisis del 95, pero la pudimos superar bien. Y cuando yo me fui, en el 96, el país seguía creciendo. Habíamos tenido un solo año de recesión, que era el año 95 por el impacto de la crisis tequila sobre Argentina. El efecto tequila que se dio en diciembre, el salto del tipo de cambio fue en diciembre del 94 y pegó durante todo el 95, y vale la pena mencionar, para que la gente lo sepa, que con el doctor Cavallo como ministro de Economía y Roque Fernández como presidente del Banco Central, lograron hacer frente a una corrida bancaria en un sistema de tipo de cambio fijo, o sea, la convertibilidad, que puede ser o no con tipo de cambio fijo, eso ya, digo, es otra discusión, pero Argentina, digo, había tomado esta forma, digamos, como tipo de cambio fijo, porque, digo, puede ser convertible y el tipo de cambio, digamos, variar. Eso también lo enseñó, digamos, el doctor nos aleccionó en algún momento. Y el sistema financiero tuvo que soportar una corrida y la soportó, digamos, hubo una caída en el nivel de actividad, pero después lo lograron superar. Es decir, con lo cual tienen a alguien que hizo frente a una corrida y la superó. Claro, pero del lado político estaba Menem, no un tibio como de la Rúa. Bueno, en realidad de la Rúa, cuando yo estuve después en el gobierno, antes que nada, antes de entrar al tema de la Rúa y del periodo de la Rúa, déjenme decir por qué yo me fui del gobierno de Menem. Lamentablemente en todos los gobiernos hay distintos tipos de personajes, y había gente del gobierno de Menem que estaba enredada con una mafia a la que yo estaba enfrentando porque era muy peligrosa para el país, y en realidad me empezaron a poner todo tipo de obstáculos. Menem me apoyó hasta que un determinado momento se ve que a él lo condicionaron también, y en realidad empezó a jugar a dos puntas, le decía una cosa a los diputados y otra cosa a mí,
y yo fui a la Cámara de Diputados, hice un gran alegato en contra de esta mafia para que no se aprobara una ley de correos que iba a ser peligrosísima para la Argentina, porque prácticamente iba a permitir que el correo se utilizara para cualquier tipo de contrabando, lavado de dinero, etc. En fin, después de esa lucha, quedó deteriorada mi relación con Menem, y una vez que habíamos superado la crisis tequila y que el país ya estaba saliendo adelante, yo mismo le dije a Menem que posiblemente era mejor que yo me fuera, y él al principio decía que no, pero después encontró, digamos, conveniente que yo me fuera, y bueno, yo me fui. Pero por supuesto yo seguí tratando de ayudar a que funcionaran bien las cosas, pero me empezaron a perseguir de una manera alevosa. En realidad no había sido él, sino creo que el jefe de esta mafia, que controlaba jueces, fiscales. Ahí apareció el famoso tema de los jueces de la servilleta, que todavía hoy se menciona, pero que no vale la pena que yo ahora repita. Y yo ahí decidí que en realidad para continuar con las reformas que se necesitaba, era importante que hubiera un movimiento político que estuviera completamente imbuido de estas ideas que habían llevado a todas esas transformaciones. Y por eso decidí lanzarme a la política y crear Acción por la República, ¿no? Yo sabía que no iba a llegar de inmediato a ser presidente, pero mi candidatura apuntaba a poder conformar un bloque, y lo logré porque... ¿Puedo hacer una nota de color interesante? Y usted ya sabe por dónde va a ir. Hay una persona que estaba dentro... Bueno, por ejemplo, tenemos un amigo en común, digamos, con eso, digamos, por alguien que en este momento está en Washington. Pero quiero hacer una nota de color de alguien que estaba dentro de su espacio político, que hoy ocupa un cargo muy, muy alto en el país. Es decir, Alberto Fernández. Alberto Fernández era parte de su armado político. No. Alberto Fernández se unió a un acuerdo que hicimos con Vélez. Ok. Vélez tenía su propio partido que se llamaba Nueva Dirigencia, y yo, Acción por la República, nos unimos para ofrecer una alternativa para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y en ese momento, cuando presentamos la candidatura Cavallo Vélez, se nos unió un grupo que se llamaban el Peronismo que Suma, que eran un grupo de peronistas de la capital, que estaba liderado por Jorge Argüello, el actual embajador ante Estados Unidos, por Alberto Iribarne, que es el actual embajador en Uruguay, por Vito Velo, que es el actual secretario general, y por Alberto Fernández, que es el actual presidente. Ellos vinieron a ofrecernos apoyo y, por supuesto, aspiraban a ser candidatos a la legislatura y entraron como legisladores, de alguna manera colgados de nuestra candidatura, de la candidatura Cavallo Vélez. En aquel momento ellos manifestaban, y creo que sinceramente que estaban de acuerdo con las ideas que nosotros exponíamos, y en realidad yo a Alberto Fernández lo conocía porque había sido superintendente de seguros mientras yo fui ministro de Economía. Yo no reportaba a mí, reportaba a Carlos Sánchez, que era el viceministro, pero después él había estado trabajando básicamente con Duhalde y con Kirchner. Yo como lo conocía más porque yo tenía una buena relación con Kirchner, porque Kirchner en general, a nivel de la provincia, por lo menos por las cosas que yo podía ver desde Buenos Aires, seguía todas las instrucciones que nosotros dábamos, ¿no? Por supuesto que él se beneficiaba, como se benefició por la privatización de YPF, porque cobró con acciones de YPF las regalías hidrocarburíferas que
que le debía a la nación, en fin. Pero Los yo famosos lo conocía 600 de ahí a millones de Alberto dólares, nunca Fernández. supimos dónde están. ¿Cómo? Los Ah, famosos 600 millones de dólares que López Murphy le denunció y que nunca aparecieron. sí, sí, bueno, yo creo que esos fueron parte del financiamiento de la campaña electoral y de la llegada de él al poder, ¿no? Pero, entre paréntesis, a los que estén muy interesados en todos estos detalles, les recomiendo que lean mi último libro, el que escribí con mi hija, que se llama Historia Económica de la Argentina. Yo cuento todo esto con evidencia y lujo de detalle. No sé si ahí lo tienen al libro, pero además lo pueden ver en mi blog, etcétera. Bueno, en definitiva, lo que quiero destacar es que mientras yo estaba trabajando en Acción por la República, en realidad desde que yo formé Acción por la República, el peronismo empezó a perder las elecciones, porque ya en el 97 perdió la capital, porque una cosa era el peronismo que tenía los peronistas y que además tenía el ingrediente liberal que aportábamos nosotros, y otra cosa era el peronismo solo, ¿no? Y por supuesto empezaron a perder en el 97 y después terminaron de perder en el 99. Ahora, en ese periodo se produjo la competencia entre Menem y Duhalde por la candidatura presidencial del 99. Y esa competencia fue malísima para el futuro del país. ¿Por qué? Porque Duhalde, desde la provincia de Buenos Aires, como tenía a mano el banco que nunca había privatizado, valiéndose de una prerrogativa del Pacto de San José de Flores, mientras que el grueso de los gobernadores habían privatizado los bancos, como nosotros lo habíamos planteado, y se lo habíamos puesto como condición con motivo de la crisis tequila, porque los bancos provinciales habían sido una de las causas de la vulnerabilidad que teníamos en aquel año. Pero bueno, Duhalde echó manos a todos los fondos del banco, se endeudó con el banco, le quitó los depósitos para financiar un aumento del gasto público y un gran déficit en la provincia de Buenos Aires. Y en realidad Menem le dio la luz verde a los otros gobernadores para conseguir el apoyo de los otros gobernadores, para que los gobernadores hicieran lo mismo, pero como no tenían sus propios bancos, se endeudaran con el sistema bancario, ofreciendo los fondos de coparticipación como garantía. Eso dio lugar o fue la semilla de la crisis financiera que yo intenté resolver en el año 2001 y no llegué a resolver. ¿Por qué? Porque los bancos ahí se dieron préstamos que no iban a cobrar nunca a las provincias. Contabilizaban altos intereses que teóricamente le iban a cobrar a las provincias, pero que las provincias nunca les iban a pagar, por más que estuvieran garantizados por la coparticipación federal, ¿no? Y obviamente cuando los bancos dan préstamos que no van a cobrar, los depositantes, comenzando con los que le habían traído plata de afuera para depositar en esos bancos, los grandes fondos de pensiones que eran los grandes depositantes de los bancos, y luego, siguiendo por otros depositantes, empiezan a retirar sus depósitos porque desconfían de la solvencia de esos bancos, ¿no? Y así se fue generando Es más, la si crisis usted financiera. lo permite, digamos, con toda esa situación fiscal de descalabro, porque además los bancos tenían muchos títulos provinciales con estos fideicomisos que usted señala que eran contra coparticipación. Es más, no solo, que ahí es cuando aparecen también las cuasimonedas, porque como tenían tan comprometida la coparticipación, tuvieron que empezar, y tenían pocos recursos propios, empiezan a emitir las cuasimonedas. Pero hay algo muy interesante. En marzo, el señor Alfonsín, él dice que él no decía de no pagar la deuda, pero qué lindo sería no pagarla, ¿no? Cuando, digamos, el sistema financiero, tal cual usted lo menciona, estaba súper tomado en deuda, en títulos públicos, tanto del gobierno nacional como
digamos, de las provincias, arranca la corrida y después viene la famosa ley de intangibilidad de los depósitos. Así es, pero el primero que creó dudas sobre si había que pagar la deuda o no fue Duhalde en la campaña electoral. Claro. No así de la Rúa, que prometía continuar con las políticas anteriores y nunca puso en duda el pago de la deuda, pero Duhalde No, sí la ponía en duda. Duhalde no. bueno, está bien, pero yo no Duhalde estoy hablando del caso de la Rúa. Estoy diciendo, digamos, la actitud de Alfonsín, que era un gran referente dentro de la alianza, ¿no? Claro, bueno, el gran problema para Alfonsín, en mi criterio en ese momento, es algo que va a ser un gran problema para Alberto Fernández y para el actual gobierno, y es tener a un personaje como Leopoldo Moró cerca. O sea, Leopoldo Moró es posiblemente el dirigente más destructivo de un buen orden económico y social en la Argentina. Es un personaje realmente muy peligroso y muy nefasto, y yo creo que Alfonsín se dejó influir por Leopoldo Moró, que era el que realmente llevaba ahí la batuta para crearle infinita cantidad de problemas a De la Rúa, y por supuesto cuando yo me incorporé decidieron que bueno, iban a terminar conmigo, y si necesitaban terminar con De la Rúa también para terminar conmigo, no importaba, porque a ellos en realidad no sé qué es lo que les importaba, pero sí querían que fracasáramos. Pero le paso voy un al tema dato de la de deuda. color, profesor, le paso un dato de color. Ayer Moró, digamos, mandó un tuit verdaderamente lamentable, donde a favor de la expropiación de Vicentina, a favor de la expropiación de Edesur, bueno, justamente todo lo que usted está diciendo. Y lo traigo al caso, ¿sabe por qué? Porque en realidad Moró es el ex suegro de Leandro Santoro. O sea, Leandro Santoro estaba casado con la hija de Leopoldo Moró. O sea, con lo cual, y que se autodefinen radicales alfonsinistas, porque dicen que ser alfonsinista es más que ser radical. Es muy interesante eso, porque hoy ese chico es, digamos, una de las personas que le hablan al oído al presidente Alberto Fernández y le contamina por donde pisa todo con su visión prácticamente comunista, por decirlo de alguna manera. Por eso me parece interesante mencionar esto, porque esa gente hoy está cerca de Alberto Fernández. Sí, sí, bueno, y Moró, al que le dan tremenda prensa en C5N y en los distintos canales que tratan de apoyar al gobierno, es prácticamente un vocero de Cristina, ¿no? Claro. Y de la vicepresidenta, pero, y bueno, Leandro Santoro se muestra como asesor De Alberto Fernández. sí. Y creo que la hija de Moró también está o en la Exactamente. legislatura o algo. No, realmente es una familia temible, ¿no? Bueno, este Leopoldo Moró jugó un rol muy desestabilizante en el año 2001, ¿no? Dentro del gobierno radical. Pero no, le digo, también hubieron personajes desestabilizantes que incluso han estado en el PRO, como por ejemplo la señora Carrió, ¿no? Yo. Yo no quiero tirarme contra de ella, pero la verdad es que nunca trabajó, por lo menos en esa época, para ayudar a que el gobierno pudiera resolver los problemas, ¿no? En fin, hay muchísimas cosas que les podría contar de ese periodo, pero lo interesante, y es relevante para lo que está pasando ahora, es que estábamos con todo esto, no solo fue una crisis financiera, sino que se transformó en una crisis de deuda, porque obviamente los acreedores perdieron confianza en Argentina y ya no había forma de conseguir refinanciación normal de la deuda, y había que ir a una reestructuración de la deuda. En esa época no existían los mecanismos que ahora sí existen en los bonos, las cláusulas de acción colectiva, pero logramos con aportes que nos hicieron
tanto del Tesoro de Estados Unidos como del Fondo Monetario y algunos amigos míos, economistas muy prestigiosos como Jacob Frenkel, armar un esquema muy bien pensado que Horacio Liendo lo puso en blanco y negro y proyectó los instrumentos que había que hacer, y la verdad es que hacia el 30 de noviembre del 2001 habíamos logrado reestructurar más del 50% de toda la deuda pública, ¿no? Era la que tenía que ver con el sistema financiero local. Con el sistema financiero local, con los fondos de pensiones y con muchos tenedores de bonos aquí de la Argentina que entendían la situación y que aceptaron entregarlos al gobierno contra lo que se llamaba el préstamo garantizado. Es decir, ellos se transformaban en unos acreedores de la Argentina con una tasa del 7% de interés, alargando los plazos y con garantía de impuestos de que se le iba a pagar esas deudas. Y lo interesante de ese mecanismo es que quedaba el gobierno para la mayor parte de los bonos con el poder de voto para que en una segunda oferta de canje que íbamos a hacer para todos los tenedores que no habían entrado en esta primera etapa, y esa la teníamos que hacer siguiendo los lineamientos de la Comisión Nacional de Valores de los distintos países, en particular la Security and Exchange Commission de los Estados Unidos, por lo cual no la podíamos anunciar antes, teníamos que primero tener escrito el prospecto, pero la idea era que ahí íbamos a utilizar unas cosas que se llaman cláusulas de salida consentida, que con un 66% de los votos, que para la mayoría de los bonos ya los teníamos, en base a la primera etapa de la reestructuración, íbamos a conseguir que todos se presentaran a ese canje, y eso iba a permitir alargar todos los plazos en 3 años y despejar en los próximos 3 años de todo tipo de vencimiento y bajar las tasas de interés al 5% anual, desde niveles que eran mucho más elevados. Era una economía muy importante de la factura de intereses que entre las provincias y la nación se estaba pagando, y eran muy altos en ese año 2001. De esa forma se aseguraba que el déficit fiscal iba a ser cero en el año 2002. En medio de ese proceso... Le hago una nota al pie de página, profesor, porque cuando usted lanzó la ley de déficit cero, era déficit cero en serio. Es decir, era déficit cero en la línea financiera. Es decir, después del pago de intereses, porque durante el macrismo se lanzó una ley de déficit, un objetivo de déficit cero que hablaba en términos de resultado primario, y eso no es déficit cero. Claro, bueno, el resultado primario a lo largo de toda la década del 90 y incluido el año 2001, siempre fue cero o positivo. Es decir, nunca tuvimos déficit primario. El déficit que se fue acumulando, y en particularmente el déficit muy alto del año 2001, tenía que ver con la factura de intereses. No tanto los intereses sobre la deuda externa, sino los intereses sobre esas deudas que se habían acumulado con los bancos, que eran intereses altísimos, ¿no? En fin, y todo eso se resolvía con la reestructuración de la deuda, y estábamos a 2 meses de completarla. Ahí el Fondo Monetario Internacional, el director gerente, por una cuestión de enfrentamientos con Bush, que no viene al caso ahora entrar a explicar en detalle porque tomaría mucho tiempo, cometió un error de no desembolsar un dinero que estábamos esperando en el mes de noviembre, y eso, más unas expresiones que tuvo Ann Kruger desafortunadas, aunque no las hizo con mala intención, sobre un sistema de reestructuración de deuda soberana que ella estaba proponiendo y que hablaba de controles de cambio. Entonces todo eso nos llevó
a una corrida muy fuerte y nos obligó a poner el corralito, en el sentido de una restricción al retiro en efectivo de dólares de los bancos, pero permitiendo que pudieran utilizarse los dólares para pagos a través de transferencias, tarjeta de crédito, etc. Ahora, utilizaron, yo les expliqué a los dirigentes, me acuerdo no solo a De la Rúa, a Alfonsín, a Duhalde y a todos los principales gobernadores, qué es lo que estaba pasando y que tenían que apoyarnos para poder torcerle el brazo a Keller y poder llegar a la reestructuración completa de la deuda y resolver el problema. Después de eso podíamos levantar totalmente el corralito porque íbamos a tener desembolsos que inexorablemente iba a tener que pagar, entregarnos el Fondo Monetario, con lo cual íbamos a tener capacidad para devolver depósitos bancarios, incluso en efectivo. Bueno, la cuestión es que en lugar de apoyarnos, ahí se pusieron a organizar los disturbios que llevaron a la caída del gobierno el 19 y 20 de diciembre. Yo sigo sosteniendo que ese fue un golpe institucional. Por supuesto que la gente que protestaba tenía razones para protestar, pero la organizaron, sobre todo las columnas que venían del Gran Buenos Aires, y para terminar en una desestabilización total del gobierno. Ahí, por supuesto, en lugar de apoyarlo a De la Rúa, los radicales le echaban más leña al fuego. No todos los radicales, había gente que todavía lo apoyaba, pero los tipos Leopoldo Moró y compañía lo que querían era que cayera no solo Cavallo, sino De la Rúa también. Pero ahí lo interesante es que los que estaban fuertemente endeudados en dólares, que no eran pequeñas ni medianas empresas ni familias, sino grandes empresas, lideradas por este señor de Mendiguren, que era presidente de la Unión Industrial, encontraron la oportunidad de convencerlo a Duhalde, que obviamente no entiende nada de nada en estos temas. No sé bien cómo lo convencieron, pero lo convencieron de la famosa especificación compulsiva de la economía, que esa fue la verdadera destrucción del régimen monetario y de toda la base contractual de la economía, y es lo que provocó una devaluación que llevó el precio del dólar de 1 peso a casi 4 pesos por allá por septiembre. Eso exactamente, tocó 3,98 en septiembre. Ahora, el grave daño que se le estaba causando a todo el pueblo, porque eso provocó tremendas caídas del salario real, aumento de la desocupación, aumento de la pobreza, y por supuesto provocó ese solo año 42% de inflación con los salarios y las jubilaciones virtualmente congeladas. Todo ese daño tenían que encontrar a quién echarle la culpa. Y bueno, decidieron echarle la culpa a Domingo Cavallo, y de ahí vino todo el proceso de demonización, y por supuesto también a De la Rúa, también a Menem, y a la década del 90 en general, y al neoliberalismo, y toda esa historia, que después pasó a formar parte del relato kirchnerista, ¿no? En fin, pero no quiero abundar mucho más sobre esto, y voy a describir para cuando tenga que darte mi opinión sobre cómo veo la situación actual. Exactamente, pasemos a la discusión de la coyuntura actual. ¿Cómo la está viendo usted, profe? Bueno, antes que nada, cuando lanzamos las reformas en el año 91, el diagnóstico que yo tenía y que compartíamos con muchos otros economistas, pero que era el caballito de batalla de la Fundación Mediterránea, era que veníamos de la peor combinación de socialismo y capitalismo que podíamos imaginar, un socialismo sin plan y un capitalismo sin mercados, siendo que el plan es esencial para el funcionamiento de una economía socialista, o de un gran sector público,
y los mercados transparentes, abiertos, competitivos, son la clave para que funcione un capitalismo que asigne eficientemente los recursos, que genere crecimiento, que mejore la calidad de vida de la gente. En fin, todas las reformas de los 90 procuraron crear una organización económica lógica, con un sector público más chico, pero bien planeado, con presupuestos que se controlaran, con prioridades claramente establecidas, y el sector privado con los mercados funcionando con libertad y asumiendo los empresarios la responsabilidad de invertir y de conducir sus empresas, de crear empleos productivos, de lograr aumentos de la productividad, en fin. Esa fue la idea general. Después de la especificación compulsiva y de todas las medidas que se fueron tomando desde el 2002 en adelante durante los gobiernos de los dos Kirchner, pero que lamentablemente no logró cambiar Macri en los 4 años en que gobernó, durante todo ese periodo se ha vuelto a recrear exactamente lo que ocurría hacia el año 89-90, después de 45 años de malos manejos económicos. Es decir, de nuevo tenemos un socialismo sin plan combinado con un capitalismo sin mercado. La mejor forma de ver que el socialismo, que además lo quieren agrandar con las estatizaciones y cada vez un rol mayor del sector público interviniendo en todos los mercados y decidiendo todos los temas económicos y sociales de la Argentina, es un socialismo que ni siquiera tiene el presupuesto público, que es el plan más elemental de es el auténtico socialismo sin plan. Claro, entonces, y por supuesto, los mercados están totalmente intervenidos, distorsionados, no funcionan para nada con la transparencia, la competencia, que por supuesto eso se ha agravado con el efecto de la pandemia y la cuarentena, pero ya la economía venía muy, muy mal organizada. ¿Y qué está pasando ahora? Las señales que envía Alberto Fernández y la gente que comenta alrededor de él, no creo que sea el caso de Vélez, por ejemplo, pero no lo veo a Vélez opinando ni influyendo realmente con sus opiniones. Tampoco creo que sea la idea de Argüello ni de aquellos 4 que nos habían apoyado a nosotros en aquella época. Quizás que peronismo que suma multiplicó por -1. Bueno, pero todo lo que dice Alberto Fernández va en la dirección opuesta. No solo lo que dice, también lo que hace. Lo de Vicentín, lo de que amenazan ahora a Edesur, elogiar las estatizaciones y anunciar nuevas estatizaciones, con la estatización del litio que quiere hacer este hombre. Bueno, además, el intervencionismo, los controles de precios, los controles de cambio, además los impuestos nuevos que quieren crear, todo va en la dirección incorrecta. Cada vez vamos a tener un socialismo con un peor plan, y si es que tiene alguno, aunque Alberto Fernández dice que no le gustan los planes, y un capitalismo totalmente distorsionado, que va con las empresas privadas totalmente trabadas, realmente, y bueno, y con una inundación de dinero a través de la emisión monetaria, que es el único mecanismo que tienen para poder seguir gastando y pagando subsidios. En fin, el pronóstico obviamente no es bueno. Yo sé que vos insistís y creo que tenés buenos argumentos junto con Diego Giacomini respecto de el gran riesgo de una hiperinflación. Yo le agregué algo que veo que el otro día vos tuviste en cuenta en unas declaraciones que hiciste, que las hiperinflaciones se producen cuando ya hay un vacío de poder y el gobierno pierde toda capacidad de control de la economía. Y por supuesto, por el momento ese vacío de poder no existe,
pero con todo los peleas internas que tienen, incluso dentro del gobierno, más todas los errores que van cometiendo, no es descartable que pudiera llegar a haber un vacío de poder, ¿no? Pero suponiendo que no se llegue a una hiperinflación, lo que seguramente va a existir va a ser una aceleración inflacionaria en el momento en que, sea porque el gobierno lo permita o porque directamente la gente ya no tenga otra alternativa y se ajusten todos los precios y el gobierno ya no pueda controlar los cambios en el mercado oficial y el dólar realmente suba mucho. Bueno, en ese momento va a haber sin duda una aceleración inflacionaria y eso puede terminar en una hiperinflación o no, depende de qué es lo que pase después. También podría llegar a ser el sinceramiento necesario previo a la implementación de un buen plan de estabilidad y de crecimiento. Pero no lo veo para nada a este gobierno en condiciones de avanzar en esa dirección. Le hago 3 comentarios, digamos, porque como usted citó, digamos, la referencia de Giacomini y mía, la primera es, aprendemos del maestro, digamos, incorporamos el argumento, digamos, como corresponde, uno escucha, aprende y mejora. Primer punto. Así que, digamos, ahí hay un crédito compartido, si usted quiere. El segundo punto es, lo que nosotros vemos es lo siguiente. Primero, digamos, en lo que va del año ya se emitió para financiar al fisco 1.5 billones de pesos, que todavía no se ve en la calle, básicamente porque se esterilizó el 70%. Entonces, cuando miramos LELIQs más PASE, digamos, tenemos 2.3 billones. O sea, tenemos ya más LELIQs y PASEs que base monetaria. Eso quiere decir que en una corrida, un pánico, digamos, podemos estar duplicando la cantidad de dinero en 28 días. Entonces, digamos, una de las cuestiones. O sea, ahí habría un riesgo de explosión de la oferta. Además, quieren hacer un plan de obras públicas financiado con emisión monetaria. Además, quieren darle crédito por capital de trabajo, todo crédito inorgánico a las empresas. Con lo cual, ese también es otro riesgo. Y además, vamos a una explosión de déficit fiscal por caída en el nivel de actividad, consecuencia del modelo de cuarentena elegido por Argentina. O sea, porque la Argentina va a estar cayendo más o menos 12, 13 puntos, va a estar cayendo el PBI. Entonces, ahora, en ese contexto, donde el déficit bien medido que dejó el macrismo primario, ¿no? Que en lugar de ser 0,6 negativo, digamos, ajustando por los rezagos, libramientos sin pago, fue 3. Más el programa fiscal, que son 4 o 5 puntos del PBI, más, digamos, la caída de la actividad, digamos, el déficit primario va a estar en torno a 10 puntos del PBI y lo van a financiar con emisión monetaria. O sea, hay una oleada de dinero enorme que no solo que emitieron, sino que se viene más el problema, digamos, de las LELIQ más los PASE. Además, la demanda de dinero en Argentina viene cayendo estrepitosamente desde el 28 de diciembre del 2017. Digo, es más, se notó con claridad en el 2019 que aún sin emitir un solo peso hubo inflación, justamente por la caída de la demanda de dinero. Y toda la batería de controles y todas las restricciones que hay es un fiel reflejo de que hay una demanda inexistente por el peso. Y como si todo esto fuera poco, digamos, tenemos menor producción. O sea, todo eso es un combo de que la inflación se va a las nubes. Y lo que nosotros creemos con Giacomini es que uno no puede utilizar las definiciones tradicionales de hiperinflación. O sea, para nosotros, una inflación arriba digamos, en 3 dígitos, constituye una hiperinflación, porque hay que poner en relativo, a ver, cuando Argentina tuvo hiperinflación, digamos, con Alfonsín, 3.500 redondeando, digamos, en minorista y 5.000 en mayorista. O cuando fue Menem, digamos, antes que usted llegara, en torno a los 1.200. Bueno, hoy el mundo tiene muchísima menos inflación que la que había en aquella época. Recordemos la inflación que sufrió, por ejemplo, durante los 70 todos los países desarrollados. Cosa que después llegó más tarde, digamos, los países desarrollados estabilizan durante los 80, los en vía de desarrollo lo hacen durante los 90. Entonces, nosotros creemos que, por ejemplo, una inflación que pasa los 3 dígitos en las condiciones del mundo de hoy, un mundo que vive en los países desarrollados con inflaciones del 2 al 0%, en promedio están en 1.
Es decir, entonces, digo, una inflación, digamos, de, no sé, de 500% es 500 veces, o sea, y eso, digamos, pongan los relativos de aquella época y son un número muchísimo más alto. O sea, nosotros, o sea, que eso, digamos, es una aclaración que creo que, digamos, Giacomini y yo teníamos que hacer en algún momento, de qué, o sea, porque si no tenemos que ir a la vieja definición de Keynesian de los años 50 de tener 50% de inflación mensual. Bueno, con esa definición de 50% de inflación mensual, entonces no hubo hiperinflación, digamos, ni en Alfonsín, y eso no es cierto. Entonces, digamos, me parece que esa era una cosa que valía la pena aclarar, pero, digamos, o sea, nosotros metemos la pata política cuando decimos algo que desate el pánico. Pero, digamos, o sea, estoy viendo al que me lo enseñó. No, no, te entiendo. Eh, lo que pasa es que en general, más allá de la medida cuantitativa del 50%, que en realidad en el 89 hubo un mes de 200%, que fue julio, justamente el Sí, mes de la 200% en el mes, ¿no? sí, Eh, 247 creo que fue. Me parece que, bueno, no sé, a lo mejor mayorista 200 y al minorista 140, bueno, pero fue muy, muy alta y desde marzo del 89 a marzo del 90, la tasa de inflación, la inflación acumulada durante esos 12 meses fue del 11.000%, 11.000%, ¿no? O sea que es una cosa realmente dramática. Ahora, yo estoy de acuerdo que puede haber perfectamente inflación de 3 dígitos, ¿no? Pero incluso hubo un episodio interesante de analizar en el año 58, 59, cuando asumió Frondizi, que decidió, recomendado por Frigerio, el abuelo de Rogelio Frigerio, un sinceramiento, porque además habían prometido en la campaña electoral aumento de salario que tuvieron que dar. Entonces produjeron lo que se llama un sinceramiento y la inflación fue en el 59 del 110% ese año. Pero fue nada más que ese año, porque inmediatamente pusieron en marcha un plan de estabilización y crecimiento, que fue ahí cuando se incorporaron al gobierno, no sé si primero Alzogaray, después Roberto Aleman y después Alzogaray, pero lograron ya en el 60 que la inflación bajara al 10% y en el 61 fue muy, muy baja la inflación, ¿no? Después hubo una recesión en el 62, 63, cuando lo sacaron a Frondizi, pero ese plan de estabilización, yo lo menciono porque en realidad vino de la mano también de una apertura de oportunidades de inversión que fueron buenas para el país, de una modernización del aparato productivo que rindió su fruto a lo largo de toda la década del 60 hasta más o menos 1970, 71, cuando ahí ya empezaron las ideas de vivir con lo nuestro, cuando vino Aldo Ferrer y después, para qué decir, cuando vino Helvar con el regreso de Cámpora y Perón después, ¿no? Al gobierno, que fue un periodo realmente catastrófico y que terminó en el Rodrigazo, ¿no? Entonces, lo que yo digo es, existiría la posibilidad, que no creo que este gobierno sea capaz de aprovecharla, de que luego de un sinceramiento de todos los precios que hayan quedado atrasados y el ajuste en realidad brutal que significa ese tipo de sinceramiento en términos de gasto público, de salarios, de jubilaciones, etcétera. Después de eso, podrían, si fueran capaces, crear un plan de estabilización y crecimiento como aquel que creó Frondizi en su momento, como el que creamos nosotros en el año 91. Pero yo no veo que, para eso hay que entender bien el funcionamiento de la economía y sobre todo
no confiar en los controles, sino que confiar en la competencia, en el funcionamiento, en la transparencia, en la creación de condiciones de confianza. Por ejemplo, todo el tema de la falta de crédito. Va a demorar muchísimo para que Argentina pueda de nuevo colocar deuda en el exterior. Y yo te diría que en buena hora, porque también colocar deuda no es solución. Lo que hay que hacer es eliminar el déficit. Y en todo caso, para el sector privado y para el financiamiento de las inversiones, lo que hay que conseguir es que los ahorros que los argentinos tenemos, yo no tengo muchos, pero hay muchos que sí tienen grandes ahorros y que no los tienen obviamente en pesos, y muchos no los tienen en el país. Otros sí los tienen en el país, pero los tienen en dólares. Que todo eso se pueda volcar para constituir capital de trabajo y financiar inversiones del sector privado. Esa es la fuente de financiamiento para la recuperación de la Argentina. Pero eso se va a conseguir solo creando un clima de confianza. Ahora, si se amenaza a los que vayan a invertir con que se le va a expropiar o que le van a poner más impuestos, o que la economía va a ser dirigida por el Estado y no se va a dar lugar a la iniciativa y al riesgo privado, obviamente que nunca se va a lograr que ese dinero aparezca, ¿no? Yo también señalo que en el año 91 y 92 no ingresó nada de dinero por vía de financiamiento de los mercados del exterior. Ingresó todo el dinero de los argentinos que pasaron a confiar. Nosotros recién salimos del default de la deuda externa que se había producido en el año 87, recién salimos en el año 93 con la firma del Plan Brady, y del default de la deuda interna, que eran una gran cantidad de deudas que no se pagaban, salimos con la ley de consolidación de pasivos del año 91, pero sin embargo ya en el 91 mucha gente depositó sus dólares en los bancos o convirtió los dólares en pesos y depositó los pesos, y apareció el crédito bancario, pero originado en la confianza de los propios argentinos. Y eso es lo que va a tener que lograr el gobierno que quiera resolver los problemas hacia el futuro. Lamentablemente no creo que este gobierno lo pueda lograr, ¿no? Claro, justamente le iba a hacer esa mención. Al menos Alberto Fernández, con la gente que lo rodea hoy, no lo va a lograr. Porque quería hacer una cita de Hayek, porque Hayek dice: si los socialistas supieran de economía, no serían socialistas. Por ende, como estar rodeados de socialistas, estar rodeados de burros que no saben nada de economía y que nos van a hacer estrellar. Pero digo, me parece interesante también lo que usted mencionó recién, que frente a la situación de la crisis, de la megacrisis, eso podría abrir la ventana de que tuviera lugar un proceso como fue el de la convertibilidad, ¿no? Así es. Pero se va a tener que limpiar los socialistas de encima. No solo la reforma monetaria, sino todos los demás aspectos. La reforma del Estado, porque claro. Yo insisto que lo que está mal, lo que no funciona en Argentina son las instituciones económicas. Estamos con una economía totalmente mal organizada, muy alejada de los principios de organización económica que tempranamente había enunciado Juan Bautista Alberdi en su libro El régimen económico y rentístico de Argentina. Sí. Y de los principios de buena administración económica, que obviamente no son el anarcoliberalismo del cual vos hablás y una economía libre sin presencia del Estado, pero algo que va en esa dirección. Es decir, yo reivindico tus
tus posiciones y la de los libertarios en general, diciendo que obviamente para sacarle de la cabeza a la gente las ideas marxistas, comunistas, socialistas, tiene sentido presentar la otra utopía, la utopía liberal, digamos, absoluta, pero en realidad no hay ninguna economía que llegue a esa situación. Pero es importante que se vaya que el camino, el rumbo sea en esa dirección, ¿no? Y que el Estado, que en mi opinión tiene que existir, pero tiene que existir para organizar la vida económica, para definir reglas de juego a que la gente pueda ejercer su libertad y su creatividad y progresar, las familias progresar, la gente conseguir buenos empleos, buenos ingresos, y por supuesto los que tienen capacidad para implementar nuevas ideas, producir nuevos bienes bienes de mejor calidad, nuevos servicios, etcétera, puedan hacerlo. Y puedan hacerlo pensando, dado que ahora cada vez el mundo es más global, pensando en abastecer el mercado de Argentina y también el mercado del exterior. Esto de entrar a criticar a todas las empresas que tienen una proyección hacia el exterior en aras de un supuesto nacionalismo, lo único que hace es obligar a que en Argentina quedemos atrasados con respecto a un montón de otros países del mundo, cuyos empresarios justamente pueden desde esos países hacer valer su creatividad y su capacidad y la capacidad de sus profesionales, de sus técnicos y de sus trabajadores en el mercado mundial y no solo en el mercado local, ¿no? Profesor, le hago una referencia, digamos, o una reflexión sobre lo que es la posición, digamos, de Diego Giacomini y mía en esto, digamos, del anarcocapitalismo. Nosotros con Diego publicamos un libro, como es el caso Libertad, Libertad, Libertad. Digo, nosotros proponemos una reforma del Estado para bajar 17 puntos, digo, el gasto público y bajar, digamos, en 10 o 12 la presión fiscal. Es decir, digamos, nosotros entendemos este proceso a la Friedman, ¿no? Friedman decía, mire, hay tres tipos de liberales. Están los clásicos, ¿sí? Los que, digamos, aceptan ciertas regulaciones, ¿sí? Digamos, o sea, que aceptan la existencia del Banco Central, digo, la prestación de algunos servicios. Están los minarquistas, que es donde, digamos, estoy yo, digamos, en la práctica, ¿sí? Que es digamos, seguridad y justicia. Y después está el anarcocapitalismo, que es lo que yo soy filosóficamente. Pero lo que decía Friedman es, mire, está bien, digamos, porque él lo sabía muy bien, porque Benjamin, uno de los hijos de Friedman, es anarcocapitalista. Ahora, el punto es que contra la pared que hay enfrente es tan grande el desafío, que la verdad, digo, es una discusión de matices, digamos, la que tenemos hoy en esta actualidad los liberales, por decirlo de alguna manera, y lo que uno siempre habla es de la dirección, o sea, y que claramente, como usted lo menciona, o sea, mi parte filosófica es la que va y da la contienda y da la batalla de las ideas. Por eso digo, yo me siento más identificado con la batalla cultural que con lo que tiene que ver con estar metiéndose en el barro de la política, que bueno, nada, por el momento, digamos, o sea, vamos con la batalla cultural y hay otras personas que están dando la batalla en el otro plano y esperemos tener suerte y poder salir adelante. Bueno, yo creo que están haciendo una muy buena tarea y la verdad que los felicito, por eso también públicamente los defiendo cuando gente así no tan ideologizada, pero con un sentido muy práctico, a veces se asusta con algunas de las definiciones que ustedes dan, pero yo creo que juegan un rol muy importante, como el que jugó la escuela austríaca en general en materia de pensamiento económico, ¿no? Así que, bueno, lo que me avisa acá mi teléfono es que me estoy quedando sin batería. Y no tengo acá
la forma de cargarlo. Así que, si querés, vamos terminando. Usted le dejo el cierre, profesor, por favor. Bueno, te agradezco mucho que me hayas dado esta oportunidad de comunicarme con una comunidad tan grande como la que te sigue, ¿eh? Realmente es impresionante ver el número de seguidores que tenés y de la gente que participa. Me parece que es un acto de justicia, digamos, porque yo, digamos, usted sabe, digamos, de mi admiración hacia usted y de mi reconocimiento por su labor y por el afecto por el gran ser humano que es. Bueno. Y a mí me parecía que era importante que después de tantos años que los vienen demonizando, a pesar de que usted viene bien finito y preciso con sus predicciones, sino que vayan y busquen el libro Estanflación, como después la metió en el ángulo, pero dio como detalle, como cosa de color. A mí me parecía importante es que alguien le diera la posibilidad de explayarse libremente y poder contar la verdadera historia, y que la gente tome conciencia que en realidad a usted lo demonizan por haber, digamos, no solo haber dado la pelea en favor, digamos, hacia una economía más libre, hacia devolverle la libertad a los seres humanos, sino que además lo hizo en los hechos. Es decir, usted le tocó el bolsillo a los chorros y por eso después le hicieron todo lo que le hicieron. Es decir, a usted lo castigaron y persiguieron por hacer lo correcto, por hacer lo que está bien. Y a mí me parece que es de hombre de bien, digamos, más allá de mi respeto, más allá de mi admiración y más allá del afecto, que usted tenía que tener este espacio para poder contar lo que pasó verdaderamente. Digamos, lo que solamente, digamos, se puede contar bien en primera persona, porque por más que, digamos, muchos conozcamos esa historia, cuando nos dan los espacios no es para justamente hacer esta charla. Digo, a mí nadie me llama ni para hablar de anarcocapitalismo ni de qué opino de lo que pasó, Diego, con su gestión. Me llaman para que cuente cómo veo la macro. Entonces me parece que era de hombre de bien darle a usted esta posibilidad de expresar, digamos, lo que muchos sabemos y por lo cual, digamos, lo defendemos con uñas y dientes, porque creemos que ha sido un héroe, que es un patriota y que trabajó fuertemente por devolverle libertad y prosperidad a los argentinos y que lamentablemente, como tocó los intereses de los chorros, digamos, se encargaron de demonizarlo. Bueno, muchas gracias, Javier, ¿eh? Y mucho éxito en toda tu actividad, que en el plano cultural, como vos decís, es muy, muy valioso. Muy bien. Le agradezco muchísimo, profesor. Muchas gracias. Gracias por participar, gracias por estos momentos y gracias por la clase de historia económica argentina que nos dio. Así que, gracias, profe. Muchas gracias. Muy bien, gracias. adiós. Chao, gracias. ¿Cómo se sale? Bueno, acabamos de tener el lujo de tener una clase de historia económica argentina con Domingo Cavallo. El valor de lo que tiene este programa hoy es enorme, porque es alguien que participó de modo muy activo durante 20 años seguidos en la política económica. Desde aquel momento en que entró en el 82 en el Banco Central hasta que se tuvo que ir en el 2001. ¿Sí? Que ya lo contó él, digamos, y aquellos que usen la cabeza se van a dar cuenta, digo, por qué pasó lo que pasó. Es decir, fue una persona que defendió genuinamente los intereses de los argentinos. Pero claro, eso iba en contra de los intereses de la corporación política. Y así estamos. O sea, siempre, digamos, aquel que levanta la voz en favor de las cosas correctas, los socialistas tratan de aniquilarlo. Digo, ese es un clásico para este país. Por lo tanto,
después de esta hora y media de lujo, vamos a empezar a invitar a gente para que, eh, digamos, podamos hablar. Obviamente, como verá, otra vez estoy sin anteojos, pero bueno, son cosas que pasan. Así que vamos a ir viendo, digo, yo voy a estar mirando cómo van pasando las personas. Así, bueno, ahí está. Ah, digamos, Real Acuariana me dice ponete los anteojos, le hago clic y entonces no me contestás, estuviste fiel hoja. Ah, miren acá, acá está mi amiga Romina 10. A ver, a ver, a ver, bueno, a ver, digamos.